Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de las indicaciones de envejecimiento de los vinos en España y aprenderemos además algunas palabras relacionadas con el mundo del vino. ¡Comenzamos! En España, los vinos pueden llevar en sus etiquetas indicaciones de envejecimiento que describen el tiempo que han pasado en barrica y en botella antes de salir al mercado. Estas indicaciones son reguladas por las denominaciones de origen y son importantes para comunicar la calidad y el estilo del vino al consumidor. A continuación, te presento las principales indicaciones de envejecimiento utilizadas en los vinos españoles para diferentes tipos de vinos, tanto vinos de la tierra como vinos con denominación de origen protegida. Vino noble. Hace referencia a cualquier vino sometido a un envejecimiento mínimo de 18 meses en total, en recipiente de madera de roble de 600 litros de capacidad máxima o en botella. Vino añejo. Hace referencia a cualquier vino sometido a un envejecimiento mínimo de 24 meses en total, en recipiente de madera de roble de 600 litros de capacidad máxima o en botella. Vino viejo. Hace referencia a cualquier vino sometido a un envejecimiento mínimo de 36 meses en total con carácter marcadamente oxidativo debido a la acción de la luz, el oxígeno, el calor o la combinación de estos factores. Vinos tranquilos con denominación de origen protegida. Los vinos tranquilos, sin burbujas, con denominación de origen protegida, pueden tener indicaciones adicionales de envejecimiento según su clasificación. Vino joven, también conocido como vino joven o vino sin crianza, es el vino más joven y fresco. No ha pasado por un proceso de envejecimiento en barricas de madera y en algunos casos puede haber tenido un breve periodo de reposo en botella antes de su comercialización. Los vinos jóvenes suelen destacar por sus sabores frutales y su frescura. Tinto roble. Para obtener la denominación de roble, los vinos tintos deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 9 meses con al menos 3 meses en barrica de roble. Crianza. Para obtener la denominación de crianza, los vinos tintos deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 2 años, con al menos 6 meses en barrica de roble. En el caso de los vinos blancos y rosados, el periodo mínimo de envejecimiento es de 18 meses, con al menos 6 meses en barrica. Los vinos de crianza ofrecen una mayor complejidad y suavidad debido al contacto con la madera. Reserva. La denominación reserva se aplica a vinos que han sido envejecidos por un periodo mínimo de 3 años, con al menos un año en barrica de roble. Para los vinos blancos y rosados, el envejecimiento total debe ser de al menos 2 años, con al menos 6 meses en barrica. Los vinos de reserva son más elegantes y refinados, con una integración más armoniosa de los sabores de la fruta y la madera. Gran Reserva. La indicación Gran Reserva es para los vinos de mayor envejecimiento y calidad. Para obtener esta denominación, los vinos tintos deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 5 años, con al menos 2 años en barrica de roble y 3 años en botella.
Los vinos blancos y rosados deben envejecer durante un mínimo de 4 años. Con al menos 6 meses en barrica, los vinos Gran Reserva son vinos excepcionales, con una complejidad, elegancia y potencial de envejecimiento significativos. Es importante tener en cuenta que los periodos de envejecimiento mencionados son mínimos y que el tiempo total de envejecimiento incluye el periodo en barrica. Además, las barricas utilizadas deben ser de madera de roble con una capacidad máxima de 330 litros. Vinos espumosos de calidad. En el caso de los vinos espumosos de calidad, incluyendo los cavas, las indicaciones de envejecimiento son las siguientes. Cava de guarda. Para obtener la denominación de cava de guarda, los cavas deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 9 meses en botella. Cava de guarda superior reserva. Para obtener la denominación de cava de guarda superior reserva, los cavas deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 18 meses en botella. Cava de guarda superior gran reserva. Para obtener la denominación de cava de guarda superior reserva, los cavas deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 30 meses en botella. Cava de guarda superior paraje calificado. Para obtener la denominación de cava de guarda superior paraje calificado, los cavas deben haber sido envejecidos durante un mínimo de 36 meses en botella y proceder de un viñedo o de una finca que por sus características de localización y terruño se diferencian del resto. Estas indicaciones de envejecimiento proporcionan información valiosa a los consumidores sobre la calidad y el carácter de los vinos, así como sobre las condiciones específicas en las que se han desarrollado antes de llegar a la botella. Antes de continuar con el vídeo, quisiera recordarte la importancia de suscribirte al canal. Si aún no te has suscrito, te invito a hacer clic en el botón me gusta y formar parte de esta comunidad. ¿Has aprendido algo nuevo sobre las indicaciones de envejecimiento de los vinos en España? Espero que sí. Ahora vamos a destacar algunas palabras importantes que aprendimos en español. Vino noble, vino añejo, vino viejo, vino joven, tinto roble, crianza, reserva, gran reserva, cava de guarda, cava de guarda superior reserva, cava de guarda superior gran reserva, cava de guarda superior paraje calificado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este breve recorrido de las indicaciones de envejecimiento de los vinos en España y que hayáis aprendido algunas palabras en español en el mundo del vino. Si queréis seguir aprendiendo sobre vinos españoles y la lengua española, no olvidéis darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal y compartirlo con otros amantes del vino y del español. ¡Hasta la próxima! ¡Salud!